yo me imagino que el planeta Tierra podría distinguirse de la raza humana. Siempre me pregunto si la raza humana va a poder sobrevivir por la manera en que usa su mente, y estoy seguro que el planeta Tierra sí va a sobrevivir. No estoy seguro si la raza humana va a sobrevivir. De todas maneras, si sobrevive, la idea es que cuidemos la naturaleza y la vegetación, y me imagino que la, digamos, gran diferencia va a ser usar el aire. O sea, creo que el ser humano va a tener una conciencia espacial. Actualmente la mente humana está encerrada en su tiempo, vive encerrada en un tiempo falso, creyendo que hay una dinámica temporal. En realidad siempre estamos sostenidos por el espacio, somos seres espaciales. Y todo el desarrollo humano a partir de un futuro lo veo en el aire, lo veo como vamos a transformarnos en seres alados, digamos, que podamos sostenernos y vivir desde un plano más trascendente, inclusive hasta la forma humana seguramente va a cambiar, y el desarrollo de la cabeza va a ser distinto. De todas maneras, mi visión es en el futuro un planeta con espacios mucho más amplios, construidos y sostenidos en el aire. Entonces no tocar la tierra, pero estar arriba de la tierra. Sí, vivir más en una energía antigravitatoria. Uno de los misterios del ser humano es que podemos ver que en física cuántica la gravedad se revierte, y pienso que puede ser que en el futuro podamos sostenernos como levitando, y seguramente en ese momento ya no vamos a necesitar tampoco, la alimentación va a cambiar enormemente, y quizá no necesitemos tanto del uso que hacemos hoy del planeta, digamos. Vamos a tener más una energía pránica, energía akáshica, que es una energía que trasciende las formas. Yo creo que ahora ya el ser humano está en comunicación con todo. Creo que todo tiene vida, creo que la piedra tiene una energía de piedra. La constitución atómica de la piedra es espacial, son átomos, y el espacio del átomo a nivel subatómico es el vacío, y el vacío son vibraciones, o sea que estamos en permanente unidad, no hay separación, hay una interdependencia con todo ya en la conciencia humana. El despertar de esa nueva conciencia espacial posibilita una interacción más dinámica, ya sea con los animales, con las plantas, con las piedras, o con los, digamos, métodos que usamos para la web y toda la dinámica, que uno se sorprende frente a ver cómo hay una tecnología de avanzada, sin ver que el cerebro tiene una tecnología, digamos, miles de veces más poderosa que la computadora más avanzada que en este momento existe. Lo que ocurre es que ya estamos siempre en comunicación, no con el pensamiento. El error actual es creer que es el pensamiento humano, que está muy limitado y cada vez va a ser más limitado, el intelecto humano. Sí, la sabiduría humana, que surge de una conciencia distinta, no fragmentada por el lenguaje. O sea que el futuro es trascender, así como ocurrió en la edad de piedra, donde se comunicaban con simplemente situaciones mecánicas. El ser humano va a crear una deformación de sí mismo con el lenguaje. Y el futuro va a ser trascender el lenguaje, y se va a hablar en aquella época donde la gente emitía sonidos como los animales para simbolizar realidades. Y el lenguaje es un gran límite que crea una confusión, y el ser humano se ha desviado evolutivamente hacia una, digamos, capacidad de amor. El amor es un sentimiento que une. Yo constato hoy en día que tengo palmeras que amo y que han crecido
los vecinos me dicen, ¿qué has hecho con esta palmera? Porque ha crecido 10 veces más que la palmera que no fue amada. O sea que constato que una flor responde a la energía de atención humana. Digamos, el nivel de conciencia de cada ser humano es distinto y la respuesta que va a crear a partir del cambio surgiente de la capacidad para la interdependencia de factores y de interconectividad va a depender de si está alineado a sí mismo, de la misma forma que se trate a sí mismo va a tratar los objetos con los cuales se encuentra y frente a los cambios. El peor enemigo que tiene el ser humano hoy es el miedo a lo desconocido y el miedo a sí mismo. Y el miedo atrae lo temido. Entonces, si nosotros estamos frente a un perro que tememos, ese perro nos va a morder, porque sabe que le tenemos miedo. Si estamos sin miedo, podemos estar al lado de una planta, de un perro, y es un perro manso, porque sabe que no está en ataque y defensa. O sea que la respuesta frente a los cambios evolutivos va a depender de la capacidad de cada ser humano de poder crear amor, el sentimiento de luz, de paz, de conocimiento, que el conocimiento no es más información. El conocimiento es la capacidad de entender y de digerir todas las evoluciones, porque envejecer es obligatorio, pero madurar es optativo. Entonces depende de la capacidad de maduración de la conciencia humana que se integre y evolucione en unión, en comunión, o que se defienda y sienta que es un ataque. Entonces ahí, si una persona, un ser humano, no ha desarrollado, digamos, las virtudes o cualidades que no están en la información intelectual, vive con temor. Y cuanto más capacidad de elección tiene frente a opciones o frente a estímulos, más miedo le produce y más infeliz es. Entonces, este es un problema con la información permanente que hoy en día ocurre frente a la dinámica tecnológica. Porque cuanto más información, a veces más disociación tenemos interiormente, la introyectamos. Y cuanto más unión tenemos, más capacidad de responder frente a este cambio hacia un crecimiento que beneficia a todos. Encuentro fascinante que tus preguntas yo las vivo ya en este momento, no como una imaginación, una suposición, sino que todos los días siento que puedo leer el pensamiento de otra persona, y soy psicoanalista y trabajo con lo que llamamos los psicoanalistas la transferencia y contratransferencia. Y uno recibe, lo más importante, que la información que recibe de otro ser humano no es lo que dice con la palabra. A veces es totalmente lo opuesto que lo que dice. Pero eso se siente ya intuitivamente. O sea que el desarrollo del cerebro derecho que maneja la intuición, es fascinante ver cómo ya los niños, los nuevos niños que surgen, casi con la atención están recibiendo una conexión distinta con el sentimiento con que uno lo observa. No es tanto lo que uno dice, sino cómo lo dice. Entonces, pienso que la telepatía es algo común, totalmente natural, y que ya sobran las palabras. A veces, digamos, el mensaje más importante es la actitud. Y si hay una actitud de comprensión, de atención, no hace falta decir nada para transmitir un concepto. Entonces, pienso que esto está ocurriendo ya y que se ve claramente en los más jóvenes, y a su vez no hay duda que esa comunicación empática es mucho más verdadera que la falsa versión del lenguaje con la palabra, porque el lenguaje siempre confunde, no solo por los diferentes idiomas. Es fascinante ver cómo la realidad a través del idioma cambia. La realidad para alguien que piensa en inglés es totalmente distinta para la realidad que alguien piensa en francés o en español, porque está usando un sonido distinto en su significación. Y ya el sonido del pensamiento tiene un efecto sobre la actitud. Por eso es que el francés tiene una actitud, el inglés tiene otra, y el español o nosotros que tenemos una mezcla
Entonces eso mismo ya configura una realidad que hoy en día se distingue. El vínculo entre humanos, familiar, es el más difícil, a pesar de que aparentemente es a su vez quizá el más intenso, tanto de amor como de odio. Y trascender digamos, el sentimiento que surge frente a un hermano y exponerlo frente al prójimo es vivir el cielo en la tierra, porque todos somos hermanos en última instancia. O sea, esa sensación de que todos somos capaces, en la superficie somos todos muy diferentes y distintos, y culturalmente, socialmente, familiarmente tenemos rasgos diferentes. Sin embargo, cuando uno va conociendo al otro ser humano desde lo más profundo, encuentra que hay algo común, que hay algo que nos une y nos trasciende. Es como la savia de un bosque. Cuando ve un bosque ve muchos árboles distintos, sin embargo la savia de ese bosque une y es un mismo organismo. O en los animales se ve que como vuelan los pájaros y todos vuelan en una coordinación, que aparentemente el ser humano perdió esa coordinación y sin embargo todavía se mantiene. Entonces esa experiencia espacial nuevamente, el gran cambio evolutivo es sentir que en el espacio de la hora no hay otro. El otro surge a partir de mi mente cuando lo pienso distinto en el pasado o en el futuro, pero en el espacio común que habitamos, la conciencia humana, no hay separación. Hay un sentimiento de compartir una misma energía común. O sea que eso también está nutriendo la evolución de la conciencia humana. Y tanto los políticos como los religiosos pienso que se van a unir. Es común escuchar que en la iglesia somos considerados como hermanos en relación a hijos de Dios. Sin embargo, esa sensación es algo que se va a expandir en la política también y se va a expandir, y ese es, digamos, el crecimiento, y creo que ocurre en la muerte. Yo creo que veo murientes y siento increíblemente que cuando una persona se acerca a la muerte, se siente unida totalmente a los demás, sin distinción de familia, no familia. Y ocurre que cada vez que yo le pregunto a alguien joven o viejo que está cerca de la muerte, qué necesita, y me ve como un hermano y me dice, no, quiero ayudarte a vos. O sea que hay algo común que indica, estoy descubriendo algo en mi conciencia, si esa muerte es consciente, ¿no? Que me une a algo distinto. Y evolutivamente creo que el ser humano en la muerte se expande, y eso es lo que aparece también en los mensajes de mucha gente que es cercana a los 40 días que después de la muerte, parecería que hay encuentros y uno escucha mensajes de otras personas que son los mensajes de que se murió. Y eso, bueno, es un misterio, pero en última instancia responde a esa hermandad común, ¿no? Bueno, la confusión, pienso, del ser humano es en creer que tiene una forma determinada. Y la esencia humana no tiene forma. La energía humana, he visto también gente muy deforme. En Lisboa estuve en un congreso con 365 personas totalmente deformes, sin brazos, sin piernas, sin boca, que eran seres humanos extraordinarios, todos artistas, los pintores sin manos, y hay una energía que humanamente trasciende las formas y que es aquello que perdura. Cuando uno cree en la reencarnación, cree que el ego se va a reencarnar, que la forma que uno cree que la personalidad se va a reencarnar. En absoluto, los lamas y la gente que sabe del tema sabe que no hay ni posibilidad alguna que un ego se reencarne. Pero sí que hay una energía básica, sin formas, que nos constituye y que no muere nunca porque viven en un eterno ahora. El ahora es un espacio donde estamos grabando y este mismo ahora
se reproduce constantemente, viaja en el espacio, se traslada y eso genera el tiempo. Y hay una eternidad en juego ya en nosotros. Y eso es lo que, pero sin formas, no tiene una forma, es energía pura. Esa energía es lo que somos el océano y somos la ola. Y la ola no pierde el poder del océano. O sea que es un misterio, pero podemos entrar en ese encuentro que es una eternidad vivencial. O sea que hay una identidad, es como cuando uno se encuentra y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy? A ver, ¿cómo me presento? Digo, bueno, ¿qué es mi personalidad? ¿Es mi rol? ¿Es mi lazo familiar? No, la identidad es una vivencia única que no tiene forma, que es una energía que nos constituye en una referencia permanente y nosotros nos extrañamos ante el paso del tiempo, ¿no? O sea que ninguna persona está cómoda viendo que está transformándose, incluso con los hijos, con los bebés. Uno ve un bebé recién nacido y a los 2 meses se duplicó su tamaño, ya eso no perdió esa radiancia del bebé, pero igual sigue creciendo, sigue evolucionando. Entonces, no es la memoria de las formas, sí es una memoria que quizá nuestra mente actual no puede describir. Es la memoria de la presencia, sin historia, sin karma. O sea, el karma es algo que existe para las formas, pero la persona que despierta y que ilumina sabe que estamos renovados permanentemente y que entonces no hay por qué mantener un pasado. Bueno, también es un hecho que ocurre, como médico he visto cierta, digamos, aptitud para el ayuno en ciertas personas, más que en otras. Incluso he tratado a un joven que quiso ayunar 40 días y bueno, evidentemente él padeció de carencias biológicas, pero pienso que es posible que podamos estar pránicamente alimentados y sería maravilloso, o sea, porque la energía entra y sale por distintos lados, o sea que no necesariamente tenemos que digerirla por el tubo digestivo, a lo mejor podamos recibirla por la piel y vivir en un cuerpo mucho más evolucionado. O sea que es algo que pienso es deseable que ocurra. Pero ¿qué hacemos de la parte social, por ejemplo, muy básica, pero de los restaurantes? Y tendrán que inventar otro tipo de nutrientes. A lo mejor hay restaurantes de ambiente, digamos, de elementos diferentes. Porque es lo que dicen la gente que hacen eso. Se dice que hay como 10.000 sobre la tierra, gente que no come mal. Es cierto, es cierto. Hay que hacen ese Sí. ejercicio durante 6 meses, pero que vuelven a comer porque dicen que a nivel social se complica mucho. Pienso que a veces la confusión viene cuando se mezclan niveles de conocimiento. Una cosa es el conocimiento del consumo social y otra cosa es la evolución de la conciencia que crea una adaptación del social, del cambio del restaurante. Hoy en día es ver también cómo los restaurantes cambian, no solo es la comida, sino una serie de aspectos que rodean a cómo se come. Y eso indicaría que habría que adaptarlo para que seguramente en esa evolución toda la idea del consumo y del comercio también evolucionaría. Yo pienso que la conciencia humana y la mente están totalmente influenciadas por el cosmos y por lo que llamamos ya sea seres o energías extraterrestres. Ya el hecho de conocer mínimamente un poco de astrología indica que el lugar donde naces y la hora en que naces y el momento en que naces dictamina una constitución psíquica, emocional y física que cambia. O sea que no solo en el momento de nacimiento, sino constantemente hay ciclos y el hecho tan simple de saber que el ser humano es un ser solar.
O sea, pertenecemos a la galaxia, pero el Sol influye totalmente en nuestra conciencia. Llega la noche, nos dormimos, perdemos la conciencia. Llega la luz, nos despertamos. O sea que hay una sustancia reticular ascendente en el cerebro que se activa, nos hace los ciclos de la luna en la mujer. O sea que hay energías extraterrestres permanentemente influenciando la conciencia y al ser humano. Y eso es evidente. Y entre los seres humanos, por suerte también, yo constato que por suerte en mi evolución, mi búsqueda, ha sido conectarme con lo más profundo de mí mismo, con técnicas de meditación. He estado 6 veces en la India buscando distintos maestros y fórmulas para activar esa conciencia que trasciende la mente, constatando que el intelecto es muy pobre cuando no se abre a un canal mucho más profundo que trasciende el pensamiento y que es la conciencia en sí misma. O sea, la conciencia humana pura tiene cualidades intrínsecas de sabiduría, de amor, de, digamos, mansedumbre, de paz, enormes, y no hay duda que el cielo en la tierra justamente es elevarnos a que el ser humano sea extraterrestre. El ser humano es un animal terrestre con un cuerpo físico, pero psíquicamente es extraterrestre. Es más, es casi es un luchador contra la tierra, en vez de ser alguien que se alinea y se conecta. Todas las corrientes que han causado la evolución de la raza humana han surgido de personas humanas, pero que evidentemente se han conectado con culturas que evidentemente no hay duda que la posibilidad de que existan seres extraterrestres es indudable que es así. La energía planetaria de cada planeta es extraterrestre y puede ser una configuración de un ser. Saturno tiene una bajada bien concreta, diferente a Júpiter y diferente a Marte y a Venus. O sea, en nuestra constitución femenina o masculina tenemos influencia, los hombres somos de Marte, las mujeres son de Venus, es indudable. O sea que esa energía puede ser también un ser extraterrestre, o sea que es mucho más enorme que para una hormiga. Nosotros, ¿qué somos nosotros? Para nosotros, ¿qué es el cosmos? Es más o menos una comparación que humildemente creo que somos como bichitos de luz metidos en un universo expansivo y misterioso, pero que tenemos posibilidad de crear un despertar y que hay lugares que facilitan o seres humanos que se alinean a un lugar, lo que se llama el ascendente en la astrología, está marcando la hora y el lugar donde uno nace en alineación con aspectos evolutivos que te permiten ascender hacia una evolución y que dependen muchas veces de aspectos de energía, depende del lugar donde naciste. La base de la conciencia humana es espiritual, no hay ninguna duda al respecto. Hasta Sigmund Freud, cuando descubre el inconsciente se abre, todas las, digamos, topológicamente los lugares del inconsciente, del subconsciente, que es una evidencia científica, que estamos alimentados por lo invisible. O sea que siempre hay un espacio subyacente a los sentidos humanos, a los 5 sentidos que tenemos, son límites, y el pensamiento es un límite mayor también para comprender aquello que es invisible, pero que tiene una influencia notable, y hacer consciente lo inconsciente es el campo evolutivo de conciencia. O sea, aparte como médico y como psiquiatra, digamos, yo constato que cualquier ser humano que no se conecta con sí mismo desde ese plano, sufre. Hay síntomas. La persona se siente ansiosa, por ejemplo, si está en la mente siempre pensando en un futuro y deja de estar conectado con el ahora, que es, en el ahora no hay formas. El ahora es un espacio espiritual, o sea que no hay duda que hay una energía espiritual necesaria para el ser humano que nutre su mente. Sin esa energía somos animales humanos que desgraciadamente aparte sufrimos. Existe el dolor, el sufrimiento, la locura,
la enfermedad, el cáncer, son todos enfermedades que surgen por carencia espiritual. O sea que no hay duda que el espacio que nos constituye esencialmente es como un iceberg cuya dimensión es mucho mayor en lo invisible que en lo visible. Y ese backstage, esa energía que nos sostiene, hace a esa identidad trascendente. Si no logramos trascender nuestra existencia, nos morimos mucho antes de lo posible. Desde ya que la inteligencia es compartida con el universo es inteligente. Y hay una inteligencia creativa que late, que se puede vivir en los animales, en la naturaleza, en las plantas. O sea que la inteligencia humana mentalmente está bastante limitada, pero cuando se une a esa otra dimensión de la sabiduría, de la conciencia expandida, que trasciende el intelecto justamente, logra activar esa inteligencia creativa. Con solo inteligencia también se puede matar, se puede destruir, se puede sufrir. O sea que es necesario la inteligencia unida al amor y unida a un conocimiento, una sabiduría, para que pueda brindar lo que la palabra inteligencia otorga. Somos capaces de todo lo que imaginable. O sea, yo he visto gente que, bueno, el famoso Uri Geller, que tenía capacidad de telequinesis, de mover cosas, de arreglar un reloj que estaba totalmente con las agujas, decía funciona y se arreglaban las agujas. O sea que lo he visto a Sai Baba materializar Beauty, que es una sustancia que salía de su palma, y que, o sea que hay técnicas de levitación que se pueden practicar como técnicas avanzadas de meditación, donde el cuerpo se eleva no por un acto de voluntad, pero por sí por un impulso que trasciende el plano físico. ¿Lo viste eso? Sí. Sí, son las técnicas Siddhis. O sea que incluso he participado de encuentros. Maharishi Mahesh Yogi creaba en la Universidad de Maharishi esa dinámica llamada vuelo yógico, donde había necesariamente que tener colchones, porque el impulso era involuntario, pero la caída, hay 3 niveles. No era que levantás y te sostenés. El impulso te eleva, pero después puedes caer contra una pared. Pero puedes caer a 3 metros de distancia, o sea que es mucho el efecto. Entonces tenía que estar protegido con las paredes y se hace en lugares acolchonados. O sea que de ahí en más, el amor, yo creo que el poder más grande que un ser humano puede tener es a tener paz interior y amar. Cuando alguien me pide hacer el curso Siddhis, que es un curso que se hace para tener poderes, surge a partir de los sutras de Patanjali, que es todo un entrenamiento de la mente para entrenarse con poderes. Digo, en el mismo los sutras dice, caminar sobre las aguas es un poder posible, pero teniendo un bote es mucho mejor aprender a andar en bote y a poder amar y tener paz interior que caminar sobre las aguas. O sea que ese es el poder más grande que el ser humano pueda otorgarse. De todas formas, creo que constantemente yo he vivido experiencias totalmente milagrosas que si no las quiero relatar porque puede parecer uno que está inventando, que está mintiendo. Pero ¿qué te sorprendió más entonces? A mí me interesa, ¿qué fue el más sorprendido para vos? No, desde que un día, por ejemplo, me robaron un auto, esto hace mucho, hace un tiempo, ¿no? Y dije, lo quiero encontrar, y lo encontré a las 2 horas en un lugar totalmente distinto, habiendo tomado un tren, habiendo encontrado, es como si me hubiera llevado mi mente a mi auto y pude pararlo, que el que me robó el auto se bajó del auto, me lo dio, me pidió perdón y se disculpó. A 50 kilómetros de distancia donde me lo habían robado, en el mismo día. Son cosas totalmente insólitas. O que en Roma me perdí con una persona que íbamos a encontrarnos para ver el Papa, y estábamos juntos en el año del 2000, que era toda una increíble cantidad de gente, y dije, bueno,
en todo Roma, en un día increíblemente lleno de japoneses, entonces dije, bueno, me perdí de Paula, ¿dónde la voy a encontrar? Voy a tirar una moneda en la fuente de Trevi, voy a la fuente de Trevi y estoy tirando la moneda y Paula estaba a 2 metros míos haciendo lo mismo, en el mismo momento, sin haber ninguna posibilidad de que tengamos una referencia. Esas sincronicidades que son asombrosas, pero que a veces a diario también ocurren. Entonces son cosas inexplicables, pero que hacen que decir, bueno, evidentemente hay una energía que nos afecta benéficamente. Claro, digamos que la ciencia trabaja con un conocedor y lo conocido, lo científico habitualmente es lo medible, lo conocido. El problema de la espiritualidad es que no es medible, que forma parte del conocedor más que de lo conocido. Entonces, es evidente que en la medida en que el conocedor, el ser humano, el investigador, el científico, se impregna de espiritualidad, va a tener muchas más posibilidades de evolucionar científicamente que un investigador o un científico que no tenga esa capacidad o esa cognición directa de su propia conciencia. O sea que va a mejorar notablemente la ciencia cuando el ser humano active su propia espiritualidad para impregnar de sabiduría, de amor, su mente. Y no hay duda que el objeto de conocimiento cambia de acuerdo al nivel. Este es el principio de incertidumbre, el principio de Heisenberg, ¿no? Que hace que uno que está observando un fenómeno cuántico cambia la observación de acuerdo al nivel de conciencia en el cual esté. Entonces no hay duda que tiene una interrelación mutua. Es así. Uno de mis, digamos, cuestionamientos sobre el conocimiento espiritual, inclusive en las religiones, es por qué no hay más información, por ejemplo, sobre las técnicas de meditación, sobre los sutras, sobre los mantras, y que se aporten más a la comunidad de una manera más plena. Sin embargo, hay una idea de que si un ser humano recibe más de lo que merece, se transforma en su contra. Es una idea falsa para mí, porque yo ayudo a mucha gente que está psiquiátricamente afectada, con técnicas avanzadas de meditación y se mejoran, digamos. Pero es evidente que hay algo como de un manejo del secreto. Hay técnicas de transmisión secretas que yo trabajo profesionalmente con esas técnicas y para mí no son secretas. De todas maneras, es un tema que no sé si responde a la pregunta, pero que tiene que ver con esa duda de por qué hay... cuando uno lee un libro, por ejemplo, me ha pasado leer libros, donde uno se detiene, o yo he escrito libros, que la gente no puede atravesar su lectura si no está preparada ya con una experiencia previa que favorece su lectura, digamos. Entonces, es un misterio. Sí, no, estaba al lado también de la educación, porque es verdad que cuando llegas a cierta información o conocimiento, te preguntas por qué y que está acá y que por ahí hay mucho más a conocer, pero es difícil de entrar en relación con esa información. Te preguntas si no hay gente que lo esconden y que no quieren porque, bueno, como se dice, no somos más bueno consumidor cuando no ponemos a buscar la felicidad adentro más que afuera con un iPhone o con algo así. Sí, entonces, no sé, me curó que ese saber existe desde siempre o desde mucho tiempo, pero que se fue con el tiempo, que lo olvidamos y que está escondido de un formato de natura. ¿Lo pensás eso vos, no? Yo pienso que hay una sabiduría y una maestría eterna que se va manifestando de acuerdo a la capacidad humana de reconocerla, es cierto. O sea que hay niveles de conciencia a lo cual uno puede llegar fruto de
merecerlo y de vivirlo, pero que es evidente que hay, incluso históricamente, todo lo que vemos en las pirámides o distintas explicaciones, digamos, pero que hay algo misterioso, es así. Creo que incluso en la conciencia humana hay una sabiduría natural, como hay una sabiduría en el cuerpo para mantener un equilibrio hemostático. El corazón tiene que latir cada vez que respira y mandar toda la sangre al cerebro y conectarnos con toda la homeostasis de todos los sistemas. Está asistida esa experiencia. Tomamos agua, vamos al baño, hacemos pis. La mente humana también recibe esa misma homeostasis. Y el ser humano se ocupa a veces de pensar en el pasado o en el futuro para romper esa homeostasis. O sea que eso es así. Yo creo que hay quizás cierto temor reverencial en cierto nivel que quiere mantener como creencias falsas. Y pienso que hoy en día, por suerte, la difusión de material está tan amplia en todo sentido que eso se va a disolver rápidamente. Cuanto más información existe y cuanto más capacidad de llegada, es mejor, y creo que los miedos siempre son malos amigos para la divulgación científica. O sea que así como cuando se descubre una nueva droga, los laboratorios tienen que dársela y exponerla, creo que este conocimiento de descubrir aquello que se está develando en este momento histórico de la raza humana, que es un momento de cambio, es muy favorable que todo esto se divulgue y se conozca. Y va a ser favorecida la divulgación, pienso que es así. Bueno, la imaginación creativa es una herramienta más de la mente y tiene un poder enorme sobre la influencia que puede tener, y no es necesario creer en eso, es constatable. En este momento es un nivel de conciencia donde se usan imágenes, no es una creencia, es un hecho concreto. O sea que, y que tiene una influencia en la visualización creativa en imágenes, se usa para sanar el cuerpo también. O sea que también es otro hecho concreto. Es más útil la imaginación y la visualización creativa que el pensamiento positivo. Yo veo gente estresada por pensamiento positivo, por creer que todo tiene que estar bien y que vamos a estar bien y que vamos a estar bien, pero hay un esfuerzo y una especie de ansiedad en el futuro para lograr un cambio que impide que la persona esté satisfecha con lo que ocurre, ya está ocurriendo. Así que es así. Sí, sí. No, estaba del lado de imaginación, inspiración, la relación a los dos, y con respecto también a la primera pregunta que hice de la influencia, que me da cuenta que estamos con un tipo de creación, por ejemplo del cine o lo juego, que tiene una color bastante unificada. Claro. Y entonces a un punto me pregunto si la imaginación no está un poquito influenciada o hasta dirigida, y que los artistas tendrían por ahí que darse cuenta que hay que ser responsable de su inspiración, claro, de su imaginación, porque estamos vehiculando a veces por reflejo sin pensarlo, con instinto que son un poquito macabros. ¿Ves lo que digo? Que hay mucho de eso. Bueno, el cinema se habla de muerte, pero me dio cuenta con el tiempo que la ciencia ficción también estaba muy cerca de la realidad. Y entonces somos todos al tanto de eso. Entiendo. ¿Ves lo que digo? Entonces, ¿qué es la imaginación? ¿Qué es la inspiración para vos? Creo que continuamente estamos siendo inspirados. Como digo, el ejemplo del cuerpo. Constantemente está recibiendo, el ser humano es un receptor, tanto biológico como psíquico como espiritual. En los tres niveles estamos recibiendo una inspiración y una conexión, y habitamos fuera del cuerpo. O sea que de hecho el cuerpo es un vehículo, es un tubo ambulante que con entradas y salidas permanentes. Igual la mente también, este es un sistema abierto. O sea que como tal sistema no es que tengamos no es un sistema cerrado que pueda funcionar aislado, necesita constante inspiración.
O sea que constantemente estamos recibiendo estímulos que nos posibilitan crear y co-crear en esa inspiración con imágenes y es un hecho concreto. Y si tomo el ejemplo de la Guerra de las Estrellas, que tuvo un éxito enorme con George Lucas, porque hoy en día creo que es una de las películas la más espiritual que hay, la más real que hay con respecto a lo que es, sí, no lo que vemos, ¿eh? Sí. Por diferentes razones, o no lo captamos o no subimos la pared para ver lo que hay atrás. Pero ¿pensás que él se da cuenta cuando escribí eso y crea esta película, que lo sabe? ¿O pensás que por ahí es una canalización también y que se transmite sin darse cuenta? Yo creo que efectivamente hay más channeling y más canalización que intención consciente. A veces, incluso en el cine hoy en día, se ve un mensaje del Matrix, de toda la interconectividad, de toda esta dinámica espiritual materializada en experiencias concretas que pienso que son más fruto de, digamos, de coincidencias y de energías coemergentes que emergen en la conciencia, pero que no son solo buscadas en ese sentido. O sea que creo que el ser humano está siendo como ayudado por aspectos trascendentes, y el nuevo Papa es un ejemplo de cambio inimaginable y canaliza un mensaje que quien lo recibe se emociona más allá de ser creyente o no. Entonces hay aspectos que no solo en el arte o en el cine, sino en la realidad intuyo que los cambios que van a acontecer van a ser mucho más rápidos de lo imaginable. Pienso que lo más importante no es el control, lo más importante es abrirse a la creatividad espontánea, auténtica, genuina, que surge sin buscarlo, manteniendo una incertidumbre. Y la creatividad básica surge de una apertura de conciencia, de un gap, de un espacio entre dos estímulos. Entonces, justamente, el control a veces cierra la creatividad y la producción nueva. Creo que en el camino, el camino y la intención ya posibilita el discurso y la creatividad de una nueva versión.